decirles el objetivo, que es conocer la importancia de la estructura y funciones de la célula. Para eso también voy a necesitar que ustedes coloquen en pausa este video y escriban en su cuaderno qué es la célula y lo definen. Piensen y analicen que para ustedes qué es la célula. Y al finalizar, ustedes van a realizar lo que es otro concepto para comparar qué aprendieron y qué sabían. Muy bien. Ahora vamos a definir lo que es la célula. La célula es la unidad más pequeña o la unidad mínima, ya sea morfológica o funcional. Y funcional. Entonces, esto significa que es la pieza más pequeña en la que yo puedo, digamos, descomponer un organismo vivo sin que pierda su individualidad como organismo vivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es que, por ejemplo, si yo agarro una célula epitelial y la rompo en trocitos o la hago en pedacitos pequeños, no sé si estoy hablando de una célula, ya sea animal, vegetal o de una bacteria. Entonces, pero siempre que yo mantenga mi célula como mi célula, yo puedo determinar qué tipo de ser vivo es mediante esta célula. Entonces, una célula siempre se va a originar, acá lo tenemos, siempre se va a originar de otra célula. Entonces, de otra célula procedente. Entonces, ¿qué me refiero a esto? Aunque no va a aparecer ¡puf! De la nada, no, siempre va a proceder de otra célula. Entonces, no es como la teoría que decía de que era de la teoría espontánea, no, de la generación espontánea, no, sino que esto es que procede siempre de otra célula. Esa teoría se refutó, o sea que se descartó y realmente ahora en día podemos ver que no es así. Por otro lado, podemos decir que el sistema es abierto. ¿Por qué es abierto? Entonces, el sistema es abierto porque esto significa que intercambia lo que es tanto materia como energía en el medio ambiente y eso permite que pueda captar el alimento y el oxígeno de afuera y asimismo pueda expulsar esos productos que ya no necesita y que quiere ya botarlos. Entonces, como por ejemplo el sudor, las toxinas, lo que en sí nosotros nos debe de quedar bastante claro a nosotros es que la célula es una unidad mínima morfológica y funcional. Yo necesito que ustedes me aprendan ese concepto que es la unidad mínima morfológica y funcional. Entonces, morfológica, ¿por qué? Porque mantiene una forma. Y funcional, ¿por qué? Porque mantiene sus funciones. Importante que nosotros debemos de ir sabiendo. Entonces, la célula, nosotros debemos de saber que el tamaño de la célula es variable. Entonces, por ejemplo, les voy a decir el ejemplo de la procariota. La procariota tiene de 1 a 10 micrómetros. ¿Qué quiere decir con esto? Que un micrómetro es una milésima parte de un milímetro. Se pueden imaginar lo pequeño que es. En cambio, cuando tenemos una célula eucariota es de 10 a 100 micrómetros. Entonces es 10 veces mayor, o sea que es 10 veces más grande que la célula procariota. Entonces es bastante importante que nosotros sepamos estas diferencias, por eso yo les agregué aquí que el tamaño de la célula es variable. Ahora, nosotros debemos de saber bastante lo que es esa diferencia, ¿verdad? Sabemos que la célula procariota es de 0 a 10 y la célula procariota es de 10 a 100. Entonces, ahora vamos con la siguiente, que es la estructura. ¿Cuál es la estructura de la célula? ¿Cuáles son las 3 partes fundamentales de la célula? Entonces, tenemos lo que es el citoplasma, la membrana y el núcleo. Nos dice que la membrana y el citoplasma y el núcleo, menciona que el citoplasma es la parte delimitada entre la membrana y el núcleo.
Entonces, pero también están lo que son los organulos en este citoplasma. Ustedes pueden observar aquí que sabemos que los organulos son los órganos pequeños de la célula. Entonces, cuando estos órganos pequeños permiten que la célula pueda hacer sus funciones. Entonces, hay organulos que sintetizan proteínas, hay unos que lo que ayudan a expulsar o a eliminar que son las toxinas. Entonces, estos organulos son especialistas en las funciones de la célula. Entonces, cuando observemos nosotros esta imagen de lo que es la célula, entonces sí necesito que vayan prestando atención acerca de lo que es el citoplasma. Entonces, ahora la membrana. La membrana es una fina estructura lámina formada principalmente por lípidos y proteínas. Entonces, ahora nosotros podemos ver que siempre va a estar formada la célula por una capa lipídica, que es lo que hace que haya un medio interno, que es lo que hace que este se separa con lo que es el medio externo. También hace que haya unas concentraciones de iones dentro de estas distintas de lo que hay fuera. Entonces, si necesitamos saber eso, que está compuesto por lo que son los fosfolípidos, también el colesterol, las proteínas. Y aquí les voy a mostrar lo que es una imagen de lo que es la membrana. Miren lo que les decía. Está compuesta por fosfolípidos, proteínas, colesterol, pero la mayoría está compuesta de fosfolípidos. Que es bastante interesante lo que debemos de saber acerca de esto, de los fosfolípidos, la membrana. Y ahora el núcleo. El núcleo es la parte central de la célula en el que se encuentra el ADN. Ya sabemos que el ADN es donde se encuentra la información genética que se hereda de una generación a otra. Entonces es bastante importante lo que es el núcleo y nosotros debemos de tener bastante en cuenta lo que son estas tres partes principales de lo que es la célula. También tenemos en el núcleo, que es el material genético, también hace lo que son las proteínas, y ahí es donde el ADN controla en qué fase de su ciclo está. Entonces es bastante importante esto, porque se produce un control del ciclo vital o el ciclo celular. Observar lo que es una imagen del núcleo. Debemos de tener en cuenta esta imagen. Si podemos lograr observar aquí tenemos la célula y observamos ahí el núcleo, y aquí nos muestra, nos hace una ampliación en la imagen. El núcleo pequeña es el nucleolo. Entonces debemos de tener en cuenta esto, que es núcleo, citoplasma y la membrana plasmática. Son las tres partes principales de una célula. Ahora vamos a ver las funciones, que son las funciones elementales que debe de cumplir cualquier célula para considerarse un ser vivo. Entonces, lo primero que debe hacer es nutrirse. Nutrirse. Si no se nutre por sí misma, no se considera un ser vivo, ni que sea una célula tampoco. Relación. Relacionarse con el medio donde vive y relacionarse o comunicarse. Y también reproducirse. Entonces, reproducirse, pues realmente debe tener estas tres. Y por último tenemos lo que es la reproducción. Pues esta función tiene que ver más que todo con el crecimiento de los tejidos. Y también cuando existen tejidos rotos, entonces estos se regeneran. Y así se vuelve a formar lo que son los tejidos. Ahora necesito que formen su propio concepto de lo que es la célula. Y les abriré un espacio en la clase virtual, ahí en la plataforma, para que suban la fotografía del concepto del inicio y el concepto del final. Si les cambió su mentalidad. Muchas gracias. Espero que me hayan logrado entender y comprender.